Mi esperanza está en Dios hasta el final. En esta mañana quiero invitarles para que reflexionemos a la luz de la palabra de Dios y aprendamos a ver la vida desde el punto de vista de Dios. Por lo general, nosotros siempre estamos mirando la vida desde nuestro punto de vista. Por lo general, nosotros la hemos vivido de acuerdo a nuestros propios deseos, nuestras propias ideas. A veces hemos vivido la vida de acuerdo a presiones irresistibles, presiones que se nos han presentado en la vida. Y cuando nosotros vivimos la vida de acuerdo a nuestras ideas, deseos, presiones, conceptos, pues los resultados no son los mejores, hermanos. Por lo general, son vidas frustradas, familias divididas, relaciones desintegradas, sociedades destruidas. Pero cuando nosotros aprendemos a ver la vida desde el punto de vista de Dios y le permitimos al Señor que esté siendo parte activa de nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras motivaciones, Dios va a traer como resultado su bendición, su gozo, su presencia, etcétera. Vamos a ser renovados en el Señor. Te invito para que abra su Biblia en el Salmo 90. Nosotros podemos aceptar como autoridad de quién va a decirme cuáles son las prioridades de mi vida, cuáles son lo más importante a lo que yo tengo que dedicar mi existencia. Puedo buscar diferentes fuentes. Pero qué bueno que el Señor nos ha dejado su palabra para que sea la fuente, para que nos diga cuáles son esas prioridades que Él quiere para nuestra vida. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es un panal de miel para el que la sabe disfrutar. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. La palabra del Señor es poderosa. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios restaura, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios orienta, la palabra de Dios muestra. Y qué mejor que nosotros acudir a la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios como la autoridad para nuestra vida. No en vano el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo entiendo esto, voy a anhelar y mi vida va a ser transformada, cambiada, restaurada, liberada. La palabra de Dios resucita, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios provee, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene vida. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno,
¿Cuál ha sido la autoridad, los principios para mi vida en el transcurrir de la vida? Para algunos ha sido la cultura. La cultura le ha dictaminado cómo ser, cómo actuar, cómo vivir. Y la cultura la podemos resumir en esa frase que dice: todos lo hacen. Todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y hay cultura que va pasando, entonces hay un tiempo cuando las modas, lo que dicen, ¿no? Hay una moda, hay una forma de pensar, hay una forma. Entonces la cultura, todos lo hacen. A veces también nos dejamos guiar también por la tradición. Dice, no siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así en mi casa, mis abuelos, mis tatarabuelos, las generaciones anteriores siempre lo hacían así. Y creemos que esa es la autoridad sobre nuestra vida para sentar los principios en nuestra vida. O a veces decimos, no, la razón. Entonces ya nos centramos en el campo científico y entonces decimos lo lógico. Lo lógico de hacer las cosas es así. Y estas personas son los estudiosos y los experimentados y los que saben. La lógica, la razón, el ser humano. Pero nos olvidamos que el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Que hoy el Señor esté indicándonos y que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor, Señor, quiero que mis prioridades sean las que son tuyas, las mismas tuyas. Quiero que mis prioridades sean las prioridades de Dios. Salmo 90 dice la palabra de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros errores a la luz de tu rostro. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Repetimos juntos ese versículo 2, hermanos, como una oración al Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Cantaremos, nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Qué bueno cuando uno descubre las prioridades de Dios. A veces nosotros nos olvidamos qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra profesión, del ministerio. Nos olvidamos. Y entonces hacemos muchas cosas como familia, como iglesia, pero no hacemos
lo que Dios está más interesado en que nosotros hagamos y vivamos. Estuve leyendo acerca de la reina Victoria en Inglaterra en 1851. Ella inauguró en Londres lo que llamó la gran exhibición de obras industriales de todas las naciones. Entonces, ahí todas las naciones llevaron las obras industriales, las maravillas, los inventos más espectaculares que tenían todas las naciones. En esa época estaba en furor y el poder que movía la industria, porque era época de la industria, era el vapor. El vapor. Y lógico, los países presentaron sus grandes inventos, presentaron todo movido a vapor, las locomotoras a vapor, los carros a vapor, movidos a vapor, arados que se movían a vapor, órganos, instrumentos musicales que sonaban movidos a vapor, hasta cañones que se disparaban mediante el uso del vapor, la fuerza, la presión del vapor. Pero se presentaron muchos. Lo interesante es el que ganó. ¿Cuál fue el elemento que ganó? Y el que ganó era un invento impresionante, propulsado por vapor, que tenía aproximadamente 7,000 piezas. Tenía poleas, campanillas, silbatos, piñones, sonidos, movimiento, luces, color. De hecho, era todo un espectáculo. Todo se movía por el vapor. 7,000 piecitas. Pero lo más interesante, hermanos, es que ese invento no servía para nada. Muy bonito, hacía mucha bulla, se traía muchas luces, muchas cosas, pero no servía para nada. Y eso me puso a pensar, hermanos, que eso se parece a veces a la vida de algunas personas, a veces a nuestra vida o a nuestra familia, o a veces se parece a la iglesia de Dios, que hace mucho movimiento, mucha acción, corren, uno los ve corriendo para un lado, para otro, vidas que corren en este mundo y pasan días, meses, años y toda esta cosa, pero al final dice uno, ¿qué pasó? ¿Para qué sirvió? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió con esta persona? ¿Qué sucedió con esta iglesia, con esta familia? Y hermanos amados, todo esto se parece. Por eso hay que descubrir las prioridades de Dios. Cuando descubrimos las prioridades de Dios para nuestras vidas, para todo lo que nos rodea, el asunto cambia, es diferente, y es lo que el Señor nos hace un llamado. Por eso quiero que mis prioridades sean las de Dios. He colocado en sus hojitas las prioridades de Dios, en el orden como Dios nos la ha colocado. En ese mismo orden las coloqué aquí en su hojita, en el número 1. Se me olvidó una que fue el matrimonio, pero colóquela ahí después de la vida. Una vida, el Señor quiere una vida, un matrimonio, una familia, una profesión, un ministerio. Cuando pensamos, ¿qué es lo que el Señor quiere de mi vida, de una vida, de esta vida? Si hay algún libro que nos habla de la vida, es la Biblia, la palabra de Dios. Él mismo dice, estas se han escrito para que tengáis vida y para que tengáis vida en su nombre. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré será en una fuente que salte para vida eterna. Entonces, la vida en el Señor toma significado. Cuando yo leo el Salmo 90 muestra
la transitoriedad, lo pequeño, lo corto que es la vida del ser humano, de nosotros los seres humanos. Lo transitoria que es. Y la compara con la eternidad de Dios. Dios es eterno. Nosotros somos mortales. Así que el Salmo 90 dice: Señor, tú formaste todo, de generación en generación has vivido. Nosotros solamente vivimos 2 o 3 o 4 generaciones, si acaso, y ya se nos acabaron, ya no conocimos más. Pero el Señor ha sido el Señor de generación en generación. Es el que ha formado todas las cosas. Dice también que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Cómo les parece, hermanos? Para nosotros ayer sábado terminó ayer y se acabó. Para el Señor 1000 años es como el día de ayer. Qué eterno el Señor es y qué transitoria es nuestra vida aquí en la tierra. Por eso el Señor nos anima y dice: tengamos presente de vivir la vida bajo los parámetros, bajo las prioridades de Dios. Porque el Señor dice en su palabra: la vida del hombre es como la hierba que crece en la mañana, dice. En la mañana crece y florece, pero a la tarde es cortada y se seca. Dice también que nuestra vida es como el día de ayer que pasó y pereció y se acabó el día de ayer. Ya no lo podemos volver a vivir. Así es nuestra vida. O como neblina que aparece y luego desaparece, dice la palabra de Dios. También dice que nuestra vida es como un pensamiento. Usted piensa algo y pasó el pensamiento y se terminó y ahí se acabó la vida. El asunto es: ¿qué es lo que Dios quiere con nuestra vida? Porque dice aquí que los días, y gracias a Dios porque el Señor habla de días y no de años. Dice el versículo 10: los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos son 80 años. Gracias a Dios por aquellos que tienen más de 80 años. Mi madre tiene 95 años y yo sé que hay muchos que van a vivir 95, 100 años, gloria a Dios, ¿verdad? Pero los que estamos aquí somos conscientes, hermanos, que 80 años ya tienen su bagaje, su fuerza, ¿verdad? Aun cuando hay madurez, hay fortaleza y gracias a Dios lo que siga de allá y de ahí para allá es añadidura. Yo le digo al Señor: Señor, permíteme vivir más de 80 años. 85, 89, 90, eso es más de 80 años. Pero que sean años llenos de fortaleza y de vigor. Pero dice: y los más robustos son 80. Y con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por eso el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo quiero animarte hoy, hermano amado, para que viva tu vida no por años, sino por días. Esta tarde llegue a la casa, haga la conversión, ¿sí? Un año son 365 días. Tengo 30, 40, 20. Multiplíquelo a ver cuántos días lleva de existencia. Y por ahí yo debo estar en los 20 y pico mil, 23 mil, 24 mil, no sé cuántos eran. No he hecho la cuenta, pero quisiera hacerla esta tarde. Pero empezar a decir: estoy viviendo el día número 25.385. ¡Qué bueno! Enséñanos a contar nuestros días, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. El día de ayer ya no lo puedes vivir porque ya pasó. El día de mañana ni siquiera sabes. Como dice la palabra de Dios, cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio mal.
Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Cada día trae su propio afán. Entonces, mis amados hermanos, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que nuestra vida, que es lo que Dios quiere bendecir, edificar, sea guiada, dirigida conforme el Señor la quiere llevar. Cuando nuestra vida no está guiada por el Señor, bajo los principios de Dios, ni nuestras relaciones, ni nuestra familia, ni nuestra profesión, ni un ministerio, ni nada, hay mucha frustración. Los expertos, los psicólogos dicen que cuando una persona pierde el horizonte de su vida, cuando una persona se siente que no sirve para nada, no tiene una profesión, cuando una persona siente y percibe que ya no tiene una familia, un hogar, no tiene una relación, los sentimientos están fríos y no hay relación y fuera de eso no tiene una fe o una fortaleza en Dios, la persona se desbarata, se descompone, se aplasta, se cae, y lo único que una persona quiere en esos momentos es morirse. Yo no quiero existir, yo no quiero vivir. ¿Para qué vivo? No sé para qué vivo. Nadie me ama, nadie me quiere, como dice la canción. Sí. Entonces, Dios, ya lo último voy a decir, Dios ni escucha, Dios no sé si existe o no existe. Pero déjenme decirles, hermanos, que Dios existe. Pero así, si Dios no existiera y usted viviera la vida bajo las prioridades y los principios de Dios que Dios ha trazado, si Dios no existiera, pero usted vive bajo los principios y las prioridades de Dios, usted va a terminar su vida y va a decir, viví la mejor vida que podía vivir. Pero si tiene en cuenta que Dios existe y vive bajo los principios de Dios, cuando termine su vida aquí, usted va a decir, viví la vida con la bendición, los mejores días de vida viví, ahora me esperan los mejores días en la eternidad. Amén. Esa es la garantía del Señor. Con el Señor ganamos, no perdemos. Con el Señor disfrutamos. En el orden que nos da la palabra del Señor, voy a tomar una porción como un ejemplo de la palabra del Señor, que el Señor habla versículo tras versículo sobre esto. En toda la escritura habla, pero solamente vamos a escoger una porción. Efesios capítulo 5, versículo 14. Del versículo 14 al versículo 20, el Señor nos anima a llevar una vida de bendición. Una vida especialmente llena del Espíritu Santo. Una vida en una relación personal con Él. Una vida donde nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, sea diferente a la de los demás. Observe, hermano amado, en estos pocos versículos que nos dice qué clase de vida Dios quiere para ti y para mí. Amén. Lo primero, despiértate tú que duermes. ¿Alguno se está durmiendo? Despiértate tú que duermes. Y eso está diciéndole el Señor para la vida. Las personas que están adormecidas, aletargadas. El Señor les dice, la vida hay que vivirla. La vida la hice para que la disfrutes, no para que te la pases durmiendo, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Dios no quiere muertos, Dios creó vida. El que quiere la muerte es el enemigo. Dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sigue dando consejos, principios para la vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días son malos, estamos viviendo en generaciones difíciles, pero el Señor dice, aprovecha bien el tiempo. Versículo 17, sigue dándonos parámetros la palabra de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Versículo 18, un consejo precioso para una vida abundante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es uno de los versículos que resume lo que en muchas porciones, en Corintios, en Romanos, es andar en el Espíritu Santo. Andar guiado por el Espíritu Santo. Andar no en la carne, sino andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida es una vida diferente. ¿Qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Versículo 19, hablamos diferente. Usted puede conocer una persona que está llena del Espíritu Santo o está llena del enemigo. Por sus frutos, por sus palabras, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos. Los salmos son expresiones de alabanza y adoración a Dios. Hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es un estilo de vida diferente. Es un estilo de vida que refleja paz, gozo, alegría, satisfacción, confianza, esperanza, fortaleza, bendición en el Señor. Pero luego dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted se va a dar cuenta que una vida que anda llena del Espíritu Santo, su forma de expresarse es diferente. Él no dice, no tengo dinero. No, él dice, tengo muchas riquezas, pero las tengo invertidas. ¿Cierto? Él dice, hoy amaneció el día lluvioso, gracias Dios. Está regándose la tierra, está haciendo que las plantas germinen y broten. Uy, hoy el día amaneció con sol calientico. Está iluminando la tierra, calentando nuestros cuerpos, bendiciendo las plantas para que puedan hacer la fotosíntesis y todo lo que tenga que hacer el sol. Pero usted escucha a una persona que no anda en el Espíritu, que no tiene al Señor en su corazón, y su vocabulario es horrible, es diferente. Estoy en la olla, estoy en la miseria, es que ya no sé, ya no quiero vivir esta vida. Y empieza a decir cantidad de cosas. La vida llena del Espíritu, una vida de propósito. Entonces, hermanos, Dios nos dice allí, quiero que la vida que ustedes vivan sea una vida llena del Espíritu, una vida llena de relación personal conmigo, una vida donde su forma de ser sea diferente. Luego pasa del versículo 20 al versículo 21 y habla de una parte importante que es el matrimonio. Los matrimonios no es fácil, pero el Señor dice mejor son dos que uno, que si el uno cae el otro lo levanta, porque si el uno está frío el otro lo calienta. Mejor son dos que uno porque reciben más paga que uno solo, porque pueden hacer planes, proyectos. El asunto es difícil, hermanos, es cuando los matrimonios son matrimonios sin propósito. Son matrimonios sin metas, sin objetivos. Matrimonios desubicados que no tienen en cuenta la palabra de Dios, que no saben cómo es que se debe vivir un matrimonio. Pero la palabra de Dios abunda en consejos
para matrimonios de bendición. Le habla al hombre, le habla a la mujer. A la mujer le dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Al hombre le habla y le dice que el hombre que sabe cuáles son los propósitos de Dios, sabe llevar y ser el sacerdote de su casa, y muchos consejos especiales que da la palabra del Señor. Hoy no voy a predicar sobre el matrimonio, estoy diciendo rápidamente algunas cosas especiales. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice, ojo, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y habla entonces de la relación entre los esposos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Da unos parámetros, unos principios muy lindos para la relación de pareja. Y concluye, como diciendo, concluyéndole, concluyo en dónde radica lo principal o la dificultad en la relación de los matrimonios. El hombre ame a la mujer, y la mujer ¿qué? Respete a su marido. El hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, así da el ejemplo el Señor. Y la mujer respete a su marido. Y ámelo también, ¿no? No se les vaya a olvidar, hermanas. Amarlos también. Bueno, pasemos a otro. Entonces, quiere decir que Dios toma acción en lo del matrimonio, que es tan fundamental. Pero también Dios toma acción en la familia. Y en el capítulo 6 sigue hablando. Dice, hijos. Entonces ya habla cuando han aparecido los hijos en el hogar. Obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Que lucha, ¿no? Con los hijos, ¿no, hermanos? Para que obedezcan. Y ahora le dicen que no. Y si sigue diciéndole al papá, le saca la lengua y le tuerce los ojos y le cruza los brazos y le dice que ya no lo quiere, que lo va a echar de la casa al papá. Todo eso es verdad, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero no lo deja el Señor ahí. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre los hijos y los padres. Estamos dando ese un brochazo así rápido, para recordar que el Señor nos tiene lo mejor para nosotros aquí en su palabra. Y le dice a los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es formar hábitos correctos. Los niños vienen en desorden, con desorden. Pero nosotros los padres estamos llamados a formarles hábitos correctos, principios en sus vidas, acordes a la palabra de Dios. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero no los provoquemos a ira. Hay muchos padres que provocan a los hijos a ira. Ojo con eso. Dios no nos ha llamado a eso. Pasa entonces el Señor a otra parte de nuestra vida, de las prioridades de nuestra vida. Entonces hemos hablado de la vida mía, del matrimonio, de la familia. Entonces el Señor nos dice que veamos la vida desde el punto de vista también de nuestros hijos, los padres.
a la vez que les enseñamos a ver la vida desde el punto de vista de Dios. Eso es muy importante. Pero luego pasa a hablarnos acerca de la profesión, del trabajo, de las relaciones entre empleados y empleadores, obreros y patrones. En la época cuando estaba el apóstol Pablo, pues habla aquí de siervos y de amos, que era el término que se usaban para establecer esta relación laboral. Pero el Señor quiere que tú utilices tus destrezas para proveer a las necesidades básicas de tu familia. Dios te ha dado dones y capacidades y talentos para eso. Pero el Señor nos dice, ojo, dice, siervos o empleados, obedezcan a sus jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez, quiere decir con respeto de vuestro corazón, como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, no trabaje al ojo, no trabaje cuando lo están supervisando, cuando le están soplando en la nuca, no trabaje solamente cuando lo están observando. Los patrones ahora dicen, no, eso nos toca ahora poner cámaras por todas partes para ver si están trabajando, o si es que están chateando, o si es que están hablando, y a ver si, porque es que la producción, las cosas, bueno, todas esas cosas. Y aparece el jefe y eso marcha como una, ¿verdad? Y se va el jefe y baja el ritmo. No, el Señor nos dice, no es lo que yo quiero. Eso no les va a traer bendición, está diciendo el Señor. Trabaje, no como sirviendo al ojo. Sus horarios sean puntuales, sean disciplinados. Vayan haciendo lo que se les ha pedido con respeto, como si se lo estuvieran haciendo al Señor y no a los hombres, sabiendo que ustedes van a cosechar conforme a lo que hayan sembrado. Y luego el Señor le dice a los patrones o a los patronos, y es uno de los versículos que hay en la Biblia, pero hay muchos, muchos, hermanos. Vosotros, amos o patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Sigue diciendo en el Señor que en el Señor no hay siervo ni libre, hombre ni mujer, somos iguales delante del Señor. Pero hay principios administrativos y principios de orden que están establecidos para poder desarrollar las labores. Eso es lo que tenemos que entender en el nombre del Señor. Entonces, qué bueno cuando yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que mis prioridades sean tus prioridades. Y que esas prioridades, en el orden que el Señor me las está dando, estén dirigidas por ti. Una vida llena del Espíritu Santo, amén. Un matrimonio lleno de intimidad, sensibilidad del Espíritu en las necesidades del uno por el otro. Una familia que se enfoca desde el punto de vista de Dios. Una profesión llena del amor, de la paz del Señor, que provea a las necesidades básicas de mi familia. Y luego un ministerio. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Me vine leyendo solamente unos versículos tras versículo para hacer como un mensaje textual. Es decir, que no vamos a sacar de aquí, de allá, sino hay muchas partes, pero solamente esta partecita para ver que la palabra de Dios en tan poco nos dice tanto. Y luego empieza a decir, por lo demás, hermanos míos, en otras palabras, la iglesia, el ministerio, los que conocemos al Señor, tenemos un trabajo que realizar. Tenemos que reproducir a otros la vida de Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, y nos da consejos. Dice, voy a darles un consejo. ¿Cómo pueden ustedes cumplir
su propósito, su ministerio. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y otro recurso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por mí y por todos los santos. Amén. Hermanos amados, tenemos un ministerio que cumplir. Un ministerio. Que cuando vaya terminando nuestra existencia, tú puedas mirar para atrás y puedas decir, mi vida, sí, dejé que Dios dirigiera mi vida. Fuera una vida llena del Espíritu Santo. Sí, mi matrimonio. Tuvimos inconvenientes, tuvimos dificultades, pero el Señor nos ayudó y pudimos edificarnos el uno con el otro. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Fue una familia instruida bajo los principios y las prioridades y los valores de Dios. Amén. Mi familia, mi trabajo, mi profesión estuvo tocada por la presencia del Señor. Y el ministerio que Dios me encargó, lo cumplí como el Señor me lo pidió. ¡Qué bueno! Hermanos amados, para terminar, déjenme decirles algunos beneficios que se obtienen al vivir bajo las prioridades de Dios, simplemente basado en el mismo texto que leímos al principio, el Salmo 90. El primero, versículo 14, Salmo 90. Cuando Dios está en nuestras vidas y sus prioridades son mis prioridades, cada día es significativo. Cada día es significativo. Usted puede empezar a darse cuenta cómo toma sentido la vida, cómo se encamina por el sendero que Dios quiere. Y en el versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos. ¿Cuándo? Todos nuestros días. Cuando usted se despierte, gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias Señor por este día tan lindo que tú nos das. Lo voy a vivir a plenitud y sé que tú me llenarás y voy a cantar y voy a alegrarme todos los días de mi vida. Segunda bendición, hay un gozo continuo. En el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Quiere decir que aún en medio de las pruebas y en medio de las dificultades está el gozo del Señor. Esto hay que verlo bajo el contexto de toda la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia y la prueba fortalece. Las pruebas son las mejores oportunidades que nos da la vida y que nos da el Señor para ver la gloria de Dios. Para ver los momentos, en esos momentos difíciles, es el mejor momento para decir, Señor, puedo gritar y puedo decirlo, grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Eso es, por eso, alégranos en medio de la aflicción, en los años que vemos, en los días que vimos el mal, poder entender que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aleluya. Eso es la bendición
del Señor, hay gozo continuo. Otra bendición, hay bendición generación a generación para generaciones futuras. Y luego dice en el versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra, se muestre la obra de Dios sobre tus siervos y tu gloria sobre sus hijos. La gloria y la presencia de Dios va sobre los hijos y sobre los nietos. Salmo 127 y Salmo 128. Y veas a los hijos de tus hijos. Feliz el hombre cuyo el Señor es el rey de su casa. El Señor es el Dios. Bienaventurado el hombre cuyo su hogar está edificado bajo la dirección del Señor, como dice exactamente el Salmo 127 y 128. Feliz todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hay una bendición cuando dejamos que Dios dirija nuestras vidas. Por último, mis amados hermanos, cuando Dios es la prioridad y tiene nuestras vidas en sus manos, hay estabilidad y hay resultados permanentes. Algo que aflige a las vidas es la inestabilidad. Y algo que aflige a las personas es que no hay resultados. Pero el Señor dice, aquí versículo 17 del Salmo 90, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. El hombre que se deja guiar por el Señor no va a andar en la oscuridad, va a andar en la luz. Va a mirar, va a entender. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. En otras palabras, la bendición de Dios está sobre las manos nuestras, sobre lo que hacemos. Y Dios irá confirmando, sí, eso es lo que quiero de ti. Sí, eso es lo que anhelo ver en ti. Sí, eso es el trabajo que yo quiero. Sí, ese es el hogar que yo quiero formar en ti. La obra de nuestras manos confirma. Dice, la obra de nuestras manos confirma. En otras palabras, serán resultados permanentes. Que el Señor esté tomando nuestras vidas en sus manos. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Allí donde tú estás, puedes inclinar tu frente, cerrar tus ojos. Puedes reflexionar en la palabra del Señor que nos ha regalado en esta mañana. Tal vez algunos de los que están aquí en esta mañana han venido diciendo en su corazón, Señor, mi vida es un caos. Voy a ir hoy a la iglesia, Señor, para que tú me muestres. O para que me hables o me digas algo, Señor. Y hoy el Señor te está diciendo, levántate y te alumbrará Cristo. Despiértate. Pide sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tal vez es tu caso, pídale la sabiduría al Señor. Pídele, dame sabiduría, dame entendimiento. Muéstrame, Señor, tus caminos. Tal vez algunos están aquí y dicen, Señor, ayúdame en mi matrimonio. Levántate y resplandece hoy con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones sin temor, brillarás, levántate.
hasta